cronómetro en 0, pitazo del juez. Mueve el conjunto colmenense. Ya juegan por la Copa Paraguay en su fase 1. 3 de mayo, Atlético Guaraní en las pantallas de Tigo Sports. La salida por el medio para el conjunto aurinegro. Allí está con la pelota Vera. Vera de zurda. Retrocede Gaona. Reclama falta, no dice el juez. Ya lanza Ramón Sánchez. Y atención que viene la corrida de Rojas por el gol. Rojas por el gol. Rojas le pegó. ¡Gol! ¡Gol! Del 3 de mayo del Guairá. Rojas, Richard Rojas, esa corrida eterna para encarar la portería rival y el disparo abajo al palo derecho para poner el tanto apertura para la celebración de todo el cuarto departamento, la recuperación, la salida con ese pase largo de Ramón Sánchez para que sorprenda la última línea del Atlético Guaraní. Richard Rojas que bien define con ese derechazo, en ventaja el 3 de mayo, gana el conjunto del Guairá. Lo hizo Richard Rojas. 3 de mayo 1, Atlético Guaraní 0. Y este ha sido su juego a lo largo del partido, el juego directo, de contragolpe y de la velocidad también de Richard Rojas, imponiéndose con su potencia en la larga corrida. Están exhaustos ambos. En los cambios terminó también encontrando varios contragolpes el equipo del 3 de mayo que no le pudo cerrar la persiana totalmente a este partido. El árbitro mira su reloj, lo va a terminar. Pelota para el 3, pero ya no hay tiempo. Clasificación del 3 de mayo. Así celebra la niña, así celebra la gente de Cerrito, de la ciudad de General Garay, del departamento del Guairá. Clasificación histórica en la Copa Paraguay. Eliminó el representante del 9º departamento, el Atlético Guaraní. 3 de mayo 1, Atlético Guaraní 0. Un partido muy táctico, apareció el gol de Richard Rojas en el juego directo, en el plan perfectamente ejecutado realmente por el equipo aurirrojo del departamento del Guairá. Termina avanzando el equipo del 3 de mayo de Cerrito, del cuarto departamento, a buscar su próximo rival en la Copa Paraguay.